Vamos a darle el paso a Juan Carlos Montenegro. Juan Carlos Montenegro, un gran amigo con una experiencia muy amplia, casi de más de 18, 20 años en el campo del voluntariado. Él, en su primer momento, nacido en el Ecuador, se presentó en su juventud con este ardor misionero del voluntariado y en buena providencia fue enviado a Estados Unidos. Terminado su periodo de joven voluntario, en discernimiento y acogida de los salesianos de la Inspectoría, se fue involucrando y hasta el punto de quedarse allá en la Inspectoría del Oeste, en San Francisco. Hoy nos habla desde Los Ángeles, con unas muy calificadas asesorías por tanta experiencia que ha ido logrando en el campo del voluntariado. Actualmente él es el encargado dentro del equipo de pastoral juvenil de la Inspectoría vinculado al Consejo Inspectorial. Él sigue siendo el encargado de los programas de voluntariado juvenil salesianos. Recientemente también con una muy buena esfuerzo, ya doctor, de manera que ha ido consolidando académicamente toda su amplia experiencia. Gracias, Juan Carlos, por tu presentación desde el punto de vista del voluntariado misionero juvenil, para seguir completando lo que recién nos abrió el apetito don Fabio. A ti la palabra, Juan Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría contarles mis 10 minutos desde un punto de vista más o menos de una historia, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? La realidad del COVID-19, del COVID-19. La realidad puede verse como una oportunidad o como una amenaza. Y todo depende de nosotros. La realidad es que la gente se está enfermando, que hay la posibilidad, un alto riesgo de muerte, y que si no nos cuidamos nos vamos a enfermar. Esa es la realidad. Ahora, lo interesante es, nosotros como encargados de pastoral o como gente que trabajamos, podemos ver a esto como una oportunidad o como una amenaza. Si le vemos como una amenaza, normalmente lo que hacemos es, hay 4 formas de trabajar ante una amenaza. Nos quedamos quietos, nos ponemos depresivos, empezamos a correr o simplemente peleamos, ¿no? Que esas son las 4 partes de las acciones que tenemos como una amenaza. Pero si lo vemos como una oportunidad, yo creo que es algo que nos abre nuestros horizontes de una manera impresionante, y como lo decía Fabio, ¿no? Nos abre nuestros horizontes de una manera pastoral impresionante. ¿Qué es lo que pasó aquí en la parroquia donde yo vivo, en Santo Domingo Savio? Es que el día que el gobierno aquí en Estados Unidos dijo, se cerró, está todo cerrado, al otro día nosotros pusimos misas en línea. Y fuimos uno de los primeros que tuvimos misas en línea. Y fue impresionante porque la gente, cuando hay este tipo de problemas, necesita de Dios. La gente, cuando hay este tipo de problemas, es cuando más necesita de Dios. Es cuando Dios debe estar más presente. Y claro, si nosotros le vemos como una oportunidad, lo hacemos. Nosotros tenemos un grupo de 200 voluntarios que trabajan todos los años en el campamento de verano de Santo Domingo Savio. Da la casualidad que el día que nos prohíben reunirnos, al siguiente día o 2 días más tarde, era nuestra primera reunión donde vienen 200 jóvenes voluntarios para la formación. Porque se forman desde marzo hasta julio. Ese día fue impresionante porque todo depende del líder, de que veamos las cosas como una oportunidad o veamos las cosas como una amenaza. Trabajando con los jóvenes, acompañándoles a los jóvenes, porque obviamente uno va a través de ese mismo sentimiento y los jóvenes van a través del mismo sentimiento, dijimos, ok, vamos a hacer en línea. Hay tanta capacidad hoy en día, hagámoslo en línea. Y claro, muchos de los jóvenes peleaban ante la discusión, no queremos nosotros presencial y es la forma que queremos hacerlo presencial. Y les decimos, bueno, nuevamente, oportunidad o amenaza, escoge, ¿qué te gustaría? Y el grupo de 17 jóvenes líderes voluntarios de verano decidieron hacer la experiencia en línea. De los 200 jóvenes que tenemos, normalmente cada año,
solo 66 jóvenes decidieron aceptar ese reto y empezar la formación en línea. Tuvimos otra experiencia a nivel de la parroquia. Nosotros ofrecemos lo que se llama la tutoría después de la escuela. ¿Ok? Al cerrar las escuelas, resulta que ya los chicos no venían a la tutoría. Y la parroquia, trabajando con los jóvenes, decidimos hacerlo en línea. Ahora les cuento algo, no fue fácil. En especial con los jóvenes ya más adultos, con las personas que trabajaban en la escuela de tutoría, ya no quisieron. Les hizo muy difícil. Y claro, y al final lo propusimos y medio empujamos para que suceda, pero no tuvimos tanto éxito, para serles sincero. La gente no quería. Sucedió. Entonces, claro, al vernos nosotros con esta realidad, empezamos a trabajar todos los días viernes con los jóvenes en este acompañamiento. Acabo de hacer una investigación social del grupo de jóvenes que tengo. Hice una encuesta a más de, yo diría, 80 jóvenes con los que trabajamos ahorita. Y nos damos cuenta que el acompañamiento, porque nos reuníamos todos los días viernes, que el acompañamiento de estos jóvenes en estos meses de pandemia les ha ayudado a poder estar más tranquilo mentalmente. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita? La mente. En inglés se llaman mental health, que es el cuidado mental. Muchos de los jóvenes, al estar en sus casas, tienen muchos otros problemas que ni se dan cuenta, depresión. Fabio estaba hablando de lo que es los índices de suicidio. ¿Sabían que los índices de suicidio han subido en estos meses? Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta pastoral que nosotros queremos dar ante esa realidad? Fue interesante porque con los muchachos planificamos todo lo que iba a ser el campamento de verano en línea. Y nosotros dijimos, vamos a planificar, hicimos la publicidad, hicimos todo. ¡Oh, sorpresa! Nadie se inscribió. Nadie se inscribió. Tuvimos 5 personas inscritas para el campamento en línea. Al mismo tiempo que estábamos aquí, el gobierno nos dice, ¿saben qué? Los campamentos de verano aprovechen, hagan, pero tienen que tener regulaciones. ¿Cuáles son las regulaciones? Es que no pueden estar muchos niños por clase, que tienen que lavarse las manos, que tienen que utilizar mascarillas, que tienen que hacer todo ese tipo de cosas. Les propuse a los jóvenes voluntarios, a los 17 líderes, hagamos el campamento de verano presencial, y lo hicimos. Hicimos una investigación de mercados en donde preguntamos a las personas, a los papás, si estarían dispuestos de traerles a sus hijos, y aceptaron. Hoy en día nosotros, hoy en día estamos en un campamento donde tenemos a 120 jóvenes. Obviamente el campamento normal tiene como 500 jóvenes, ahora solo tenemos 120 jóvenes, pero estamos trabajando. Ahora, claro, de la necesidad de Dios que estábamos hablando, hay un factor bien importante que muchas veces no hablamos: el miedo. El miedo. Y yo les puedo decir algo, yo tengo miedo. Toda esta semana me he lanzado a la fe de creer y de pedirle a Dios que nos bendiga y que nos proteja, porque tengo miedo. Porque sé que hay un riesgo al traer a los jóvenes acá. Y porque sé que ese riesgo es real. Ahora es interesante. Los jóvenes, el rato que les creamos las estructuras, los límites claros, los jóvenes siguen. Yo me pongo a pensar cómo se habrá, y me siento inclusive identificado con Don Bosco cuando tuvo el tema del cólera. Me siento identificado porque digo, capaz Don Bosco sentía lo mismo que yo. Porque tengo miedo. Pero la pregunta que yo me hago y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿queremos que el miedo maneje nuestras vidas o que el miedo sea el impulsador de a dónde queremos irnos? Y yo quiero que el miedo no me delimite, sino que el miedo me dé la oportunidad de expanderme. Hoy en día, a las 7 de la mañana, tenemos aquí los 17 líderes que hemos venido acompañando desde marzo, que han venido en línea, que nos hemos reunido todos los viernes. ¿Y saben qué? Lo que dice Fabio es cierto.
Hacemos lección divina todos los días de la mañana. Todos los días de la mañana aplicamos lección divina con los 17 jóvenes que están aquí y vamos viendo dónde está Dios en esta realidad. Cómo Dios está con nosotros hoy. Y es interesante porque hemos hecho una especie de híbrido, por decir algo, ¿no? Nos sentamos, claro, como cada joven en cada grupo no puede mezclarse, porque si se mezcla se puede propagar el virus, el caso que uno se enferme. A las 3 de la tarde tenemos el buenas noches en las clases con Zoom. Entonces, los jóvenes están aquí sentados juntos viendo el Zoom para las buenas noches. Y por eso les digo, señores y señoras, nosotros tenemos la opción de decidir si esta realidad se vuelve todo un problema o si se vuelve una oportunidad en donde nosotros tenemos la realidad de estar ahí, de ser misión. Esta misma oportunidad de estar aquí, imagínense, ¿cuándo hemos tenido la oportunidad de tener a 3 personas presentes en 3 lugares diferentes del mundo, ayudándonos en una reflexión? Si no hubiera pasado lo del COVID-19, yo les aseguro que no estaríamos aquí el día de hoy. Entonces, claro, la pregunta que yo les tengo es, ¿cuál es nuestra misión? ¿A qué es lo que Dios nos está llamando? Porque la realidad es que Dios necesita y está presente. Bueno, Dios no necesita, pero Dios está presente y quiere estar presente con la gente. Y nosotros somos esos representantes de Dios que debemos estar ahí. Todas las mañanas, en la investigación que la tengo, y estoy ya escribiendo los resultados que si ustedes quieren, los puedo enviar, porque creo que es interesante. Fabio hablaba de la incertidumbre. Es real. Los jóvenes tienen incertidumbre. Y ahí viene el tercer punto que quiero hablar, que es bien importante, el acompañamiento. ¿Cómo les acompañamos? Esta es una realidad en donde podemos hacer el cambio en la vida de los jóvenes de una manera impresionante. ¿Qué dice Dios con respecto a la incertidumbre? Y normalmente los jóvenes no saben cómo responder esas preguntas. Pero si nosotros estamos ahí y les damos la oportunidad y les damos los verbos y les damos la forma de poder entender lo que sienten, es increíble. Muchos de esos jóvenes han venido con realidades que tienen pastorales, que tienen que trabajar en ellos mismos. Ayer tenía una reunión con una chica en oficina donde me hablaba de que había tratado de suicidarse 3 veces. Y que básicamente el campamento, lo que nosotros le hemos ofrecido, le ha dado la oportunidad de conocerse a ella misma y de ver el valor que tiene como ser humano. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Quiénes queremos ser en esta realidad? ¿Queremos ser alguien que el miedo nos aplaque? ¿O queremos ser alguien que nos abandonamos en la mano de Dios proactivamente y decidimos que Dios nos lleve y fluya y se haga presente en nosotros? Y podemos hacer eso siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos por el amor a nuestros hermanos. Amén. Caramba, Juan Carlos, qué frescura, qué lindo. No me equivoqué con lo que dije al principio. Hoy estamos con 3 testigos, no solamente 3 especialistas en sus campos, sino personas que tienen en la sangre, en el corazón, la experiencia de la cual nos están hablando. Gracias en verdad. Quiero rescatar de tu presentación unos elementos que no los dijiste, pero nos los transmitiste. El primero, entender que el voluntario es un socio de la voluntad de Dios, es un asociado a la voluntad de Dios, por el modo como te expresas y buscas. En segundo lugar, el voluntario tiene ingenio apostólico, no espera, tiene este despertar para poder ver de la mejor forma su servicio. Tercero, se percibe, y tu esfuerzo, soy testigo de eso, el voluntario tiene inteligencia apostólica, penetra la realidad, la estudia, la calibra, la evalúa, la proyecta, y finalmente el voluntario contagia el bien, contagia lo solidario.
Gracias por esto.